Vamos con este problema de efecto Doppler. Dice así: una sirena que emite un sonido cuya frecuencia es 3000 Hz se mueve alejándose de un observador. Aquí tenemos el observador, aquí tenemos la sirena alejándose. La sirena se mueve con esta velocidad de 20 metros por segundo y aquí hay un gran edificio en el cual se van a reflejar las ondas emitidas por la sirena. Entonces lo primero que nos pide es la frecuencia de la onda que recibe el observador directamente de la sirena. Entonces, esta sirena está emitiendo ondas, voy a dibujar los frentes de esa onda, y quiero saber cuál va a ser la frecuencia. Vamos a llamarle F', que es la frecuencia que emite, que va a oír el observador. La frecuencia emitida, vamos a llamarle F sub 0, y la ecuación del efecto Doppler que tenemos que utilizar establece que F' es igual a F sub 0 multiplicado por la velocidad del sonido más menos velocidad del receptor dividido velocidad del sonido más menos la velocidad del emisor. Prefiero no aprender fórmulas de memoria de cómo utilizar estos signos, sino más bien razonar en cada caso. En este caso, el receptor se encuentra en reposo. Estas velocidades son todas, o sea, tanto la del observador, la de la sirena como la del edificio, son velocidades referidas a un sistema fijo en la Tierra. Entonces, como el observador está en reposo, su velocidad será 0. Entonces, la formulita del efecto Doppler, vamos a escribir aquí efecto Doppler. Efecto Doppler. Vale. Entonces me quedaría velocidad del sonido dividido velocidad del sonido más o menos la velocidad del emisor. Cuando la fuente de sonido se aleja del observador, la frecuencia que va a recibir es menor. Entonces, yo digo, para recibir una frecuencia menor, tengo que ver cómo hago para que esto sea lo más pequeño posible. Aquí tengo una división. Si el cociente lo hago lo más grande posible, entonces esta división será lo más pequeña posible. Por lo tanto, en este caso, lo que tengo que hacer es sumar la velocidad del emisor. Entonces, esto nos va a quedar la frecuencia F sub 0 son 3000 Hz, Hz, la velocidad del sonido vamos a tomar 340 metros por segundo, y debajo vamos a tener 340 más la velocidad del emisor, que es 20 metros por segundo. Cancelamos metros por segundo y esto nos va a dar evidentemente en Hertz. Entonces será igual a 3000 por 340 dividido 360. Entonces eso nos está dando 2833 Hz, que es la frecuencia del sonido que observará esta persona. Evidentemente es menor que los 3000 Hz que emite la fuente. Luego dice, esto sería la parte 1. La parte 2 dice, la frecuencia de la onda que le llega reflejada de acantilado. Bueno, no sé por qué habla de acantilado, porque aquí dice que se dirige hacia un edificio muy grande, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ahora cambiamos el edificio por un acantilado. Vamos a suponer que aquí se equivocaron y se refiere al edificio. ¿Qué frecuencia recibirá el edificio? El edificio es un observador que está en reposo, pero ahora la sirena se acerca a él. Por lo tanto, al acercarse, las longitudes de onda son menores y como la velocidad del sonido, los 340 metros por segundo, son constantes, al ser menor la longitud de onda recibida por el edificio, va a recibir una frecuencia mayor. Yo necesito que el producto frecuencia por longitud de onda me dé constante, que es la velocidad de la luz.
Entonces, ¿qué frecuencia recibirá el edificio? Vamos a llamarle F2. Será F sub 0 multiplicado por la velocidad del sonido. Este receptor también se encuentra en reposo, su velocidad será 0, pero ahora debajo tengo que poner la velocidad del sonido y necesito que este cociente sea lo más grande posible, que este cociente, vamos a hacerlo de nuevo, velocidad del sonido, yo necesito que, como decía, este cociente sea lo más grande posible, entonces hago que el denominador sea lo más chico posible. Entonces le voy a restar la velocidad del emisor, que son los 20 metros por segundo. Así que me quedaría los 3000 Hz por la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, y debajo nos queda 340 menos 20 metros por segundo. Bien, y eso nos dará, vamos a hacerlo, 3000 por 340 dividido 320 y nos da 3187,5 Hz. Esa es la frecuencia que recibe, que experimenta el edificio, y si suponemos que no hay absorción, este edificio ahora va a emitir por reflexión, va a emitir un sonido cuya frecuencia será esta misma. Y como tanto el edificio como el observador están en reposo mutuo, este observador va a recibir esta misma frecuencia, que es la frecuencia que se está reflejando en el edificio. Bueno, en la 3 dice diferencia entre ambas, supongo entre ambas frecuencias. Querrá que hagamos la resta, pues las hacemos, ¿no? Entonces, la diferencia de frecuencias, que esto sería la parte 3, es simplemente restar, ¿no? 3187,5 menos 2833 Hz, y vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Sería menos 2833, 354,5 Hz. Bien, vamos a la pregunta 4. Dice, ¿qué ocurriría si el edificio no produce reflexiones? A ver, ¿qué ocurriría con qué? Esta pregunta es absolutamente inespecífica. ¿Cómo que ocurriría? No sé, ¿qué pasa con la sirena? ¿Qué pasa con el observador? Estas preguntas ambiguas, la verdad, y en un examen son lamentables. A ver, yo lo que diría es que si el edificio no produce reflexiones, es que el edificio absorbe completamente el sonido, entonces no habrá onda reflejada, por lo cual este observador, la única frecuencia que seguirá oyendo, era la frecuencia proveniente del emisor, que es el coche, de la sirena, que fue esta de 2833, ya que al estarse alejando la fuente del observador, la frecuencia es menor, es decir, que oirá solamente esta, no recibirá la reflejada de parte del edificio. Bueno, muy sencillito, espero que se haya entendido, y nada, vámonos a otro vídeo. Gracias.